¿Qué pasa, mi gente? Hoy vamos a hablar de un mito que en la época de los 80 y de los 90, incluso de los 2000, pegó muy fuerte, y aunque a día de hoy se ha demostrado que simplemente es eso, es un mito, todavía hay gente que piensa que es verdad. Así que vamos a hablar de las grasas, si son saludables o no, y si se debería tener una dieta baja en grasas. Pues como les decía, en la época de los 90 hubo mucho miedo hacia el tema de las grasas, porque estaba el pensamiento de que las grasas, al ser el macronutriente pues más calórico, ya que nos aporta unas 9 kilocalorías en comparación con las proteínas y los hidratos de carbono, que nos aportan unas 4, es decir, las grasas nos aportan pues más del doble, pues se decía, pues al tener más calorías pues será responsable de que haya tanta tasa de sobrepeso, que haya aumentado tanto la obesidad. Es decir, al ser el macronutriente pues con más calorías, pues vamos a cogerla con este, que es el que más engorda. También estaba el hecho, y sobre todo en inglés, que estaba la frase de fat make you fat. Es decir, las grasas, pensaban que al ser grasa pues se almacenaba en grasa, ya que la gente almacena grasa, pues dice, pues que si almaceno grasa, pues el alimento que me va a hacer almacenar esa grasa pues son las grasas. Tendría su lógica si no fuera porque es que todos los alimentos se pueden almacenar en forma de grasa. Al final todo el exceso que tú tengas de kilocalorías se va a almacenar en forma de grasa, ya que es nuestro medio preferente de almacenación. Se puede almacenar en forma de glucógeno, y una vez las reservas de glucógeno estén llenas, pues había pasado a almacenarse en forma de grasa, sea hidratos de carbono, sea proteína, sea grasa. Por lo tanto, todos los macronutrientes se van a almacenar en forma de grasa si hay un exceso de estos. Así que por ahí ya está mal que le echemos la culpa sobre todas las grasas. Y hubo un problema con este miedo que se trajo a las grasas en la época de los 80 y los 90, ya que aprovecharon las industrias, que ya sabemos que se aprovechan de todo, las empresas son muy listas y se aprovechan de todo, y al ver que la gente le había cogido tanto miedo a las grasas, pues empezaron a hacer alimentos light. Alimentos que se pusieron muy de moda. Todo el mundo compraba los alimentos light porque decía, estos alimentos son saludables, y las empresas, aprovechándose de esto, vendían un montón de alimentos súper poco nutritivos, súper poco interesantes, y por qué no decirlo, alimentos poco saludables, bajo la premisa de que eran light. Porque claro, si no tiene grasa o tiene una reducción de grasa o tiene poca grasa, pues ya la gente lo asociaba con que era saludable. Y esto no es así, porque muchas veces las empresas, que como ya les digo son bastante listas, lo que hacían para que siguiera siendo palatable el alimento, ya que no tenía grasa, para que siguiera sabiendo rico, pues sustituían las grasas por el azúcar. Por lo tanto, el alimento podría tener menos kilocalorías, pero la cantidad de azúcar que tendría era brutal, sabiendo todos los efectos negativos que tiene esto para el metabolismo, las enfermedades de la diabetes, para todo. Sabemos el exceso de azúcar, los problemas que puede traer. Y además que eran alimentos que tú decías, si es que son poco nutritivos, si lo único que lo está comprando la gente es porque pone esto, que son bajos en grasa. Pero es que este alimento no me aporta ningún nutriente. Este alimento lo único que me está aportando es azúcar por un tubo, y además otra cosa que se ha tenido en cuenta con los años, porque hay que decirlo, esta historia no acabó bien. El tema de las grasas y el miedo por las grasas, lo único que aumentó fue la obesidad, para sorpresa de todos. Porque decía, ¿cómo puede ser que yo haya dejado de comer grasas, supuestamente haya comido alimentos bajos en grasa, y esté más gordo, tenga más sobrepeso? ¿Qué está pasando? Y es que en la dieta es muy importante el tema de la adherencia y el tema de la saciedad. Si tú haces una dieta baja en grasa, pues a lo mejor vas a tomar alimentos que son poco saciantes, y entonces ¿qué pasa? Que vas a tener más hambre. Se ha vinculado el tema de comer alimentos bajos en grasa, alimentos que pongan light, con comer más cantidad a lo largo del día. ¿Por qué? Por el efecto saciedad. Además que a lo mejor la comida pues pierde el gustito ese rico que tiene, y tenemos que saber que una dieta es muy importante que te guste, que sea rico para tu paladar, porque al final no tenemos que hacer dieta a corto plazo ni a mediano plazo, sino cambiar los hábitos para toda tu vida. Y tú no vas a dejar de comer grasa toda tu vida, eso a no ser que seas un psicópata, que los alimentos pues le dan un poco igual. La mayoría de las personas queremos disfrutar de lo que comemos. También hay muchos estudios que han comparado hacer dietas bajas en grasa con dietas bajas en hidratos de carbono, y se ha comprobado que las dietas bajas en grasa han sido menos beneficiosas que las otras, ya que al final lo importante es qué tipo de grasa comemos y no la cantidad de esta, ya que podemos llevar una dieta saludable perfectamente comiendo una cantidad moderada de grasa o una cantidad incluso alta de grasa, siempre y cuando tengamos un balance calórico y las grasas sean como la del aceite de oliva virgen extra, es decir, grasas saludables, grasas que nosotros necesitamos,
pues se puede llevar perfectamente una dieta de este tipo. Así que aprendamos de la historia y no quitemos grasas de nuestra dieta. Por supuesto, estoy hablando de grasas saludables, las grasas trans e hidrogenadas, por supuesto que hay que eliminarlas. Estamos hablando aquí de grasas saludables, ya sea las que tengan el pescado azul, que son ricos en ácidos grasos, poliinsaturados. También estamos hablando del aceite de oliva extra virgen, etcétera. Esas grasas, pues por favor, mételas en tu dieta si te gustan, el aguacate, etcétera. Porque lo que nos ha enseñado la historia es que quitar estos alimentos de nuestra dieta, lo único que nos va a hacer, en la mayoría de los casos, es optar por otros métodos de alimentación nada saludables ni recomendados. Así que nada, quería hacerle esta breve historia, ya que hay mucha gente que, aunque ya esto haya pasado de moda, hay mucha gente que sigue pensando el tema de las grasas son malas, y quería aclarar perfectamente esto. Tampoco digamos que estos alimentos son malos porque tengan kilocalorías, etcétera, porque al final que tenga kilocalorías o no, pues tampoco es tan importante como los nutrientes que nos pueda aportar el alimento en sí. Y lo mismo pasa con el tema del miedo que hay a día de hoy con los hidratos de carbono, pero eso lo verás en un próximo vídeo. Nos vemos.